Nivel 3. Maestros con más de 20 denuncias por acoso sexual aún impartiendo clases. Este puesto será bastante breve, pues va muy de la mano con uno de los puestos de los niveles anteriores. Como mencionamos, lamentablemente la Boca tiene muy mala fama por los docentes, los cuales ya es algo común que son bastante encimosos con las mujeres del plantel. Muchos de estos docentes han sido denunciados con las autoridades correspondientes, pero al vivir en un país tan distópico como México, estas denuncias no avanzan demasiado, o muchas veces no terminan en nada, lo cual desemboca a que estos profesores sigan dando clases como si nada en la escuela. Cabinas de sexo. Esto usualmente pasaba por las noches, pero sobre la avenida Valderas, la cual está marcada como zona segura por la escuela, hay muchas personas en situación de calle, drogadictos, etc. Bueno, no hace muchos años esta gente ponía mantas entre cada puesto, para que de esta manera ofrecieran servicios sexuales o venta de droga, obviamente cobrando a cambio de estos servicios. Relaciones sexuales entre alumnos y profesores. Tengo que acotar que por la naturaleza de este puesto, esto se trata más de una leyenda que de algo comprobado. Es un saber común que muchos profesores de la institución venden su materia por una cantidad monetaria, lo cual lleva a que se rumoree que existen otros profesores, en su mayoría masculinos, que te garantizan no solo pasar la materia, sino una calificación perfecta para esa materia y futuras, a cambio de tener relaciones sexuales con ellos. Esta leyenda en su mayoría ha sido esparcida por alumnas, pues son las que han llegado a alzar la voz sobre profesores que les proponen esta retorcida alternativa. Maestros con títulos de secundaria. Saliendo ya de asuntos turbios, pasemos a otros más turbios todavía. El saber qué tan calificado está un maestro para impartir una materia no debería de estar en la mesa de discusión, pues se debería entender que para ser maestro debes de ser bueno en lo que enseñas. Bueno, pues hay muchos rumores de que es algo muy común en la Boca, que existen muchos profesores con títulos de secundaria. Vaya, enseñan una materia sin siquiera haber pisado una preparatoria o universidad en sus vidas. Flor Violeta. Esta se trata de una maestra, la cual es señalada por múltiples estudiantes actuales y pasados como corrupta, ya que esta vende los puntos para pasar, y también se ha informado que durante la época pandémica de 2020 y 2021, citó a varios de sus estudiantes en estaciones de metro o metrobús para que estos le pagaran dinero a la profesora para que así los pasara. Dicha maestra eventualmente fue denunciada ante las autoridades correspondientes. Robo de becas. Los que estudiaron en la escuela durante los años de 2013 a 2016 sabrán de cierta polémica que abordó la Boca en ese momento, pues varios directivos de ese entonces fueron señalados por tramitar becas a nombre de alumnos que nunca habían solicitado una beca, esto con el fin de que posteriormente estos cobraran el dinero de dicha beca. Falsificación de firmas en el sismo de 2017. Se teoriza que tras el sismo de 2017 en la CDMX, las autoridades del IPN falsificaron firmas y documentos de protección civil para así poder forzar el regreso a clases de manera prematura, ya que la Dirección General de la Casa de Estudios quería ya continuar con las clases en sus instituciones. Sin embargo, todavía no contaban con la aprobación necesaria para volver a clases. Ángel de Química. El profesor Ángel se trata de un maestro de química de la Boca. Dicho individuo, a finales de 2020, tomó mucha fama, pues fue funado de una manera brutal por una compañera de la escuela, por acoso sexual. Según la declaración de la alumna, el profesor Ángel se le insinuó varias veces durante las clases en línea, llegando al punto de contactarla por redes sociales para pedirle fotos de índole sexual, prometiéndole puntos extra a cambio de dichas fotos. Cabe resaltar que este sujeto recibió más de 20 denuncias por acoso sexual durante los tendederos de la escuela. Claudia Flores. Esta maestra fue jefa de departamento de gestión escolar. Sin embargo, durante el tiempo que desempeñó este cargo, recibió múltiples denuncias por su actitud de autoritarismo, su prepotencia y su falta de respeto a los estudiantes en situación vulnerable. Durante el año de 2017 y 2019,
La comunidad de la escuela se organizó para juntar más de 1000 firmas solicitando el cese de Claudia de su cargo. Lamentablemente, las autoridades hicieron caso omiso al sentir de la comunidad estudiantil. Ataques con armas de fuego y petardos. Bueno, esto es algo más relacionado con los temas de los porros que ha sucedido a lo largo de la historia del CECIT 5. Pues durante los muchos enfrentamientos que han existido en la escuela con los porros, se ha llegado a reportar ataques con petardos y armas de fuego. Antiguo auditorio enterrado. Para explicar esto nos tendremos que remontar a muchísimo tiempo atrás, pues antes del sismo de 1985, donde se ubica ahora el edificio de los laboratorios de computación, existió un auditorio, pero después del sismo fue destruido, ya que este quedó totalmente derrumbado por el siniestro. Poco después se decidió construir un nuevo edificio en los escombros del antiguo auditorio. Francisco Milán. Vamos con un maestro que resulta más curioso que otra cosa. Francisco Milán es un profesor de la escuela, el cual no tiene pelos en la lengua para decir que es un gran priista de corazón, al igual que muchas veces ha comentado que en su juventud era porro, y gracias a eso consiguió su puesto como docente, además de que es muy conocido por ser uno de los tantos maestros de la escuela que vende su materia. Nivel 4. Los Benitos. Así se les nombró a una organización estudiantil que se creó durante los años 2000. Dicha organización se creó para combatir la violencia generada por los famosos porros, hartos de la impunidad que la administración presentaba contra este grupo. Armados con palos, piedras y armas de fuego, fueron a enfrentar y sacar a los porros de manera definitiva de la escuela. Posterior a este evento tuvieron que abandonar la escuela y desaparecer para evitar ser agredidos por estos personajes. Como dato curioso, se sabe que muchos maestros colaboraron en este curioso grupo, pues muchos conocen la historia de los Benitos por los maestros que la relatan a día de hoy. Esto se recuerda como un acto bastante admirable y heroico por parte de este grupo, por el bien de los demás. Desincorporación legal de los CECITs. En el 2016, las 18 vocacionales que componen el IPN se fueron a paro durante un mes. Esto debido a que el actual director general anunció que a partir de ese momento, dichas vocacionales dejarían de pertenecer a la misma secretaría que las superiores del IPN, lo que se traduce como una desincorporación legal de dichas escuelas. Intento de secuestro. Abonando a uno de los puestos anteriores, como mencionamos, el CECIT 5 tiene la mala fama de ser una escuela bastante peligrosa, en los temas de asaltos, etc. Como has de imaginar, varias veces han salido casos de intentos de secuestro en los alrededores de la escuela, esto pasando más habitualmente con las alumnas del colegio, que cuando salen o entran de la escuela y caminan por fuera del recinto, un carro las ha intentado subir. Como decimos, esto lamentablemente es algo habitual. Robo de donativos. Durante todo el tiempo de existencia de la escuela han existido campañas de donativos para diferentes causas, en su mayoría benéficas. Bueno, siempre se ha creído que todo el dinero recaudado en estas campañas es desviado hacia los bolsillos de los directivos de la vocacional. Aunque esto suena a algo conspiranoico, ha habido muchas veces en que esta teoría se ha llegado a comprobar. Sin embargo, sí tenemos que recalcar que hasta el día de hoy nada de esto ha sido comprobado al 100%. Robo de equipo y presupuesto para laboratorios. Otra leyenda que siempre se ha creído de la escuela, no es sorpresa que muchas veces el equipo de los laboratorios en algunas ocasiones es bastante precario. La escuela siempre se ha excusado en la falta de presupuesto para este equipo, lo cual es cierto, pero también es cierto que es de lo más normal que muchos alumnos se roben el de por sí escaso equipo de laboratorio para revenderlo o para algo más. Negligencia en servicio médico. La escuela cuenta con un servicio médico para cualquier emergencia que surja en las instalaciones. Bueno, este servicio durante muchos años ha tenido más mala fama que buena. Muchas de las quejas se centran en la gran negligencia que existe en los doctores en contra de los alumnos que asisten a este servicio. Muchos simplemente creen que la gente que trabaja en el servicio médico están más ahí de a huevo que para realmente querer asistir o ayudar a los alumnos. Viajes a Vallarta. Estos viajes han agarrado una muy mala fama dentro de la escuela, pues sucesos por lo menos escabrosos han sucedido dentro de esas salidas. Estos viajes se conocen más por su libertinaje extremo que por el aprendizaje que se supone debes obtener durante esas vacaciones. Para algunos es una salida divertida, pero para muchos otros no resulta así, pues han existido múltiples denuncias de gente que toma fotos íntimas sin consentimiento o en estado de ebriedad, circulación de videos íntimos o abusos sexuales
e inclusive se han denunciado que existen insinuaciones sexuales por parte de los profesores hacia las alumnas. Profesores que son los supuestos encargados de mantener el orden en dicho viaje.